de 2020. Son 5 ejercicios que condensan lo que hemos visto hasta ahora. No hemos terminado todavía elasticidad, pero estoy haciendo un corte para el examen. Todo lo que vamos a avanzar en cuanto a elasticidad se refiere básicamente a la elasticidad precio de la demanda, a la elasticidad arco y a la elasticidad punto. Entonces, estos 3 tipos de elasticidad van a entrar al examen y yo voy a ir resolviendo la elasticidad, los diferentes tipos de ejercicios que muestran diferentes tipos de elasticidad. Cualquier cosa pueden preguntar si es que no se entiende, por favor. El primer ejercicio que les acabo de enviar dice: una empresa industrial dedicada a la producción y comercialización de teclados para computadora tiene la siguiente función de demanda de mouse. Cantidad demandada de 10 menos precio de X. Voy a presentar en la pizarra la ecuación del ejercicio número 1. Dice: cantidad demandada del bien X igual a 10 menos precio de X. Esta es la ecuación de demanda de teclados para mouse de computadoras. Con esta ecuación nos piden responder a 5 incisos. El primero dice: la elasticidad precio de la demanda para los precios, precio 1 igual a 4, precio 2 igual a 2, y luego para precio igual a 6 y precio igual a 4. Un segundito. Bien. Entonces, el inciso A, para resolver el inciso A del ejercicio, nos dan, además de la función de demanda, precios de 2 momentos. El primer momento y el segundo momento. En el primero tenemos precio 1 igual a 4, precio 2 igual a 6, y aquí tenemos la cantidad demandada igual a 6, y la cantidad demandada 2 igual a 4. En el segundo momento tenemos precio 1 igual a 6, precio 2 igual a 4, cantidad demandada 1 no hay igual cantidad. Esta es la que vamos a buscar. Cantidad demandada 2 igual a 6. Bien, esos son los momentos. Solamente nos dan los precios en el primer momento y en el segundo. Y las cantidades demandadas que lo vamos a obtener reemplazando estos precios acá. Entonces, buscamos solución para encontrar las cantidades demandadas. Tenemos que, y la pregunta es, ¿no? La elasticidad. Quiero encontrar la elasticidad en el momento 1 y la elasticidad en el momento 2. Este es el momento 1 y el momento 2 de precio y cantidad. Entonces, para encontrar la cantidad demandada de 1, reemplazamos este precio de acá. 10 menos 4, 6. 10 menos 6, 4. De la misma manera, para el segundo momento, si el precio es 6, 10 menos 6, 4. Y si el precio es 4, 10 menos 4, 6. Ya tenemos precio y cantidad de donde van a salir los cambios en la cantidad en el primer y segundo momento
Y de aquí salen los cambios en el precio. Cambio en el precio. Cambio en el precio. ¿Cómo se determina la elasticidad de una manera genérica? ¿Cuál es la fórmula para calcular la elasticidad? La elasticidad se calcula a través de E menos cambio en la cantidad dividido entre cambio en el precio por el precio sobre la cantidad. Esta es la fórmula general. Sin embargo, también se puede obtener a través de E menos valor absoluto de Q2 menos Q1 sobre Q1, valor absoluto, dividido entre precio 2 menos precio 1, dividido todo esto entre precio 1. Y finalmente también se puede encontrar a través de elasticidad, valor absoluto, cambio porcentual en la cantidad dividido entre cambio porcentual en el precio. Puedo encontrar de estas tres formas la elasticidad. Es que me piden encontrar la elasticidad en el momento 1 y en el momento 2 utilizando esta forma. Y para ello voy a primero demostrar la elasticidad utilizando esta fórmula. Acá. Para ello reemplazamos la elasticidad igual a menos. Vamos a obtener los valores para reemplazar en esta fórmula. En primer momento, elasticidad 1 va a ser igual, dice, el cambio en la cantidad de 6 baja a 4, disminuye en menos 2, dividido, cambio en el precio. El cambio en el precio es un aumento de 4 a 6, aumento absoluto 2, por el precio sobre la cantidad. El precio 1 entre la cantidad 1. 4 dividido entre 6. Este resultado nos va a dar, dividiendo obviamente 4 entre 6, 0,67. 0.60 y... A ver, el resultado es 66,66, va a ser igual a 67. Estamos suponiendo que aquí esto se elimina, ¿no? Menos por menos da más. Esto se puede ir con esto y me queda solamente 4 entre 6, 0,67. En el caso de la elasticidad del segundo momento, que se trabajan con estos valores de acá, voy a tener el cambio en la cantidad, un aumento de 2 absoluto. El cambio en el precio de 6 disminuye a 4, disminuye en menos 2 por el precio inicial 6 dividido entre 4. 6 dividido entre 4. De la misma forma, menos por menos da más. Y esto se elimina y me queda 6 entre 4, que es igual a 1.50. Muy bien. Esta es utilizando esta fórmula. Podemos también utilizar esta segunda para calcular E1 utilizando el momento 1. Cantidad 2, 4. Valor absoluto de 4 menos 6 dividido entre la cantidad 1, dice. La cantidad 1 es 6. Luego tenemos el precio 2. El precio 2 es 6 menos el precio 1, que es igual a 4, dividido entre precio 1, que es igual a 4. Bien, esto vamos a tener, en este caso, valor absoluto
de menos 2 sobre 6. Y acá vamos a tener 2 sobre 4. Y el resultado va a ser 2 dividido entre 6 son 33. Valor absoluto de 0,33. Dos dividido entre 4, 0,5. 0,33 dividido entre 0,5 me da 0,67. ¿No sería menos, ingeniero? Valor absoluto. Valor absoluto. Sí, esto es menos, ¿no? Este valor es menos. Pero estamos ya sacando el valor absoluto ahí. Por eso sale con signo positivo. Elasticidad en el momento 2 va a ser igual. Trabajamos con estos datos. Con estos datos de aquí. Q2 es 6. Menos Q1, 4. Todo esto dividido entre Q1 que viene a ser 4. Valor absoluto. En el denominador, precio 2, 4. Menos precio 1, 6. Todo esto dividido entre precio 1 que es igual a 6. Igual. Acá nos va a dar 2 dividido entre 4, valor absoluto. Y en el denominador nos va a dar menos 2 sobre 6. Aquí es 0,5 dividido entre 0,33. Y esto es igual a 1,5. 1,50. Bien, como podrán ver, los resultados son los mismos utilizando estas dos fórmulas. Y finalmente, la tercera, elasticidad 1, dice cambio porcentual, valor absoluto del cambio porcentual en la cantidad. En la cantidad de X, en el primer caso, E1. El cambio porcentual acá es 2 dividido entre 6 por 100 dividido, estoy utilizando esta fórmula, cambio porcentual en el precio. El cambio porcentual en el precio de 4 aumentó a 6, 2 dividido entre 4, porque estoy dividiendo el cambio porcentual entre la cantidad inicial, ¿no? Que es 4 por 100. Bien, acá vamos a tener 0,5, un valor absoluto de 50% sobre 2 dividido, 2 dividido entre 6 por 100. 33.33%. 33.33% sobre 50%. Sobre 50%. Entonces esto es igual a 0,67. Para E2, valor absoluto de, vemos primero el cambio en la cantidad, es 2 dividido entre 4%, es el cambio porcentual.
en la cantidad. El cambio porcentual en el precio va a ser igual a 2 dividido entre 6. 2 dividido entre 6 por 100. Igual, valor absoluto de 2 entre 4 por 100 sería 50%. Y esto sería 33.33%. Igual 1.50. Bien, entonces tenemos ahí los tres resultados que son iguales. Bien, pero hay una diferencia. Fíjense ustedes, si yo grafico estos puntos, que lo voy a hacer aquí en esta parte, voy a borrar esto. Ya saben que he aplicado aquí las tres fórmulas y me dan los resultados idénticos. Pero ¿cuál es lo importante de este análisis aparte del cálculo? Voy a graficar esta ecuación con la que estamos trabajando. Dos, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Cantidad de X, precio de X, 10, 8, 6, 4, 2, 0. 4, 6, 8, 10. Si yo grafico esta función, voy a buscar un precio igual a 10. Si el precio es igual a 10, la cantidad demandada va a ser igual a 0, va a ser este punto. Luego voy a buscar un precio de 0. Si el precio es 0, en este punto la cantidad demandada va a ser igual a 10. Uniendo estos dos puntos, voy a obtener la demanda del bien X. Muy bien. Ahora voy a graficar este primer punto que dice precio 1, 4 y cantidad 6. Precio 1, 4 y cantidad demandada 6, que va a ser este. Y el otro dice precio 2, 6 y cantidad demandada 4. Voy a colocar a este el punto A y este el punto B. Cuando calculo la elasticidad entre A y B, obtengo elasticidad 1, que es igual a 0.67. Cuando hago el cálculo de B hacia A, la elasticidad obtenida es la elasticidad 2, 1.5. La pregunta es, ¿por qué no es la misma esta elasticidad? ¿Por qué no sale la misma si es de un arco que estoy haciendo entre A y B y el retorno de B hacia A? Debería ser la misma. Y no sale la misma por un problema. Negativo. En este caso, no sale el mismo resultado porque estoy utilizando en la fórmula bases. Si bien la fórmula me dice elasticidad es igual a menos delta Q sobre delta P por P sobre Q, esto no es problema. Los cambios porcentuales no son problema. Lo que es problema es, utilizo el precio 1 y la cantidad 1 o el precio 2 y la cantidad 2. En este caso, si utilizo el precio 1 y la cantidad 1, me sale este resultado. Si utilizo el precio 2 y la cantidad 2, que es esto, me sale este resultado. Si ustedes se fijan acá, esta es la misma. Esto es lo mismo. ¿Dónde está variando acá? Es el precio 1, que es 4, y la cantidad 1, que es 6. En este 2, el precio 1 viene a ser 6, la cantidad es 4.
Entonces el problema está acá de utilizar, si utilizar el precio 1 y la cantidad 1 o el precio 2 y la cantidad 2. En consecuencia, estas tres fórmulas que he demostrado se utilizan cuando los precios, cuando se utiliza cuando Px es menor o igual a 1 y Qx también podría ser menor o igual a 1. Es decir, estas fórmulas, estas tres formas de calcular, se utilizan si y solo si los cambios en el precio, cuando los cambios en el precio y en los cambios en la cantidad son menores o iguales a 1. Si ustedes analizan acá los cambios en las cantidades, son iguales a 2 y los precios también son iguales a 2. Lo que implica que esta forma de cálculo solamente se deben aplicar para que salgan iguales en estos arcos de A a B como de B a A. Se deben utilizar en este caso cuando los cambios son menores a la unidad. En este caso, como los cambios son mayores a la unidad, no debería utilizarse estas formas de cálculo, sino la elasticidad promedio. La elasticidad promedio es otra herramienta como esta, pero que me permite sumar los dos precios y las dos cantidades, con el propósito de evitar esta desviación en el cálculo, que debía ser el mismo, de A a B o de B a A, la elasticidad debía ser igual. Entonces, para evitar esa desviación que hay de obtener resultados diferentes, se utiliza en este caso la elasticidad arco o promedio que me preguntan en el inciso B. Bien, antes de hacer el inciso B, quiero saber si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Bien, voy a suponer que el silencio me dice que no hay pregunta. Voy a borrar entonces no hay preguntas para poder analizar el inciso B. En el inciso B del ejercicio enviado al grupo de WhatsApp dice determinar la elasticidad arco promedio para los precios indicados. Entonces, la elasticidad arco o promedio se representa con una EM de media, porque en realidad es una herramienta que utiliza la media para poder evitar esta desviación de precios y cantidades. Y dice que es igual a menos cambio en la cantidad dividido entre cambio en el precio por la sumatoria de los dos precios y dividido entre la sumatoria entre las dos cantidades. Con lo cual, obviamente, se obtiene un único resultado de A a B y de B hacia A. Entonces, calculemos ahora con esta fórmula, elasticidad 1 menos el cambio en la cantidad acá, ya saben que es una disminución de 2 entre 2 por la sumatoria de los dos precios, 4 más 6. 4 más 6 y la sumatoria de las dos cantidades, 6 más 4. Esto me da, esto se puede eliminar, menos por menos da más. Voy a tener acá 10 sobre 10 igual a 1.
La elasticidad 1 es igual a 1. La elasticidad 2 menos por fórmula, cambia la cantidad, acá está de 4 a 6, aumenta 2, y cambia el precio de 6 a 4, disminuye en menos 2. Por el precio 1, que es igual a 6 más 4, y la cantidad que suma 4 más 6. Y esto también implica una eliminación de esto porque son iguales. Menos por menos da más. 10 entre 10 igual a 1. Entonces, con esto estamos demostrando que sí, efectivamente, la elasticidad arco o promedio me permite ajustar los resultados que si llevamos a un plano a este gráfico, la elasticidad, acá voy a corregir algo para que quede más claro. EM, elasticidad promedio 1, elasticidad promedio 2. Entonces aquí hemos obtenido una elasticidad promedio 1 igual a 1. Y acá también hemos encontrado que la elasticidad promedio 2 es el mismo. Elasticidad M2 igual a 1. Entonces, conclusión. La elasticidad promedio se utiliza esta elasticidad se aplica cuando los cambios en los precios de X son mayores a 1 y cuando los precios en las cantidades son mayores a 1. ¿Por qué se aplican este tipo de elasticidades cuando los cambios en el precio y la cantidad son mayores a 1? Porque me evita este sesgo, me permite alcanzar un mismo coeficiente de elasticidad tanto de ida como de retorno, de A hacia B como de B hacia A. ¿Preguntas, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Bien, ahora el inciso C. Este es el inciso B. El inciso B. No es 2. Acá tenemos el inciso A, el inciso B, la elasticidad punto. En el inciso C me preguntan la elasticidad punto para las diferentes combinaciones de precios y cantidades sobre la curva de demanda. Sobre esta curva. Entonces, en esta curva yo puedo encontrar diferentes combinaciones de precios. Por ejemplo, esto podría ser un punto A. Este podría ser una combinación. Voy a borrar esto. Un punto B. Un punto C, un punto D, un punto E y un punto F. A, B, C, D, E y F. Por definición, entre estos puntos, la elasticidad
en los puntos B y C, la elasticidad es mayor a 1. La elasticidad es mayor a 1. Entre estos dos puntos, la elasticidad es menor a 1. Aquí la elasticidad es igual a 0. Aquí la elasticidad es igual a infinito. Y aquí la elasticidad punto es igual a 0. Y en el punto medio, acá voy a hacer con verde, la elasticidad, aquí la elasticidad es igual a 1. Eso es lo que voy a demostrar en el inciso C. En el inciso C me dicen, repito, la elasticidad punto para las diferentes combinaciones de precios y cantidad de la función de demanda de X igual a menos PX. Entonces vemos el inciso C. Para ello vamos a hacer una pequeña matriz donde identifiquemos las combinaciones precio, cantidad, elasticidad. Y voy a dejar esto abierto. Precio de X, cantidad de X y elasticidad punto. ¿Cuáles son las combinaciones que voy a demostrar aquí? A, B, C, D, E y F. Voy a cerrar esta pequeña matriz para que se vea mejor el ejercicio. Bien. Entonces, para calcular la elasticidad punto que dice el inciso C en las diferentes combinaciones, voy a utilizar la fórmula que ya conocen. Elasticidad punto es igual a menos derivada de la cantidad respecto al precio por el precio sobre la cantidad. Esta es el tercer hemos visto, la elasticidad arco promedio y finalmente la elasticidad punto. ¿Qué se aplica? No, se aplica cuando se cuenta con una ecuación, cuando una empresa cuenta con una ecuación y el dato de un precio y el dato de un precio. Esto es importante, ¿no? La elasticidad punto se aplica cuando una empresa cuenta con una ecuación y el dato de un precio cualquiera, y el dato de un precio. Muy bien, entonces voy a aplicar en función básicamente de esta ecuación. Y los precios van a ser en este caso 10, 8, 6, 4, 2, 0, que son estos precios de acá.
10, 8, 6, 4, 2 y 0. Y sabemos que la cantidad demandada también es 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces la elasticidad punto para A, elasticidad punto en A, dice que es indeterminado. Veamos si se cumple esa hipótesis. Menos, yo tengo que derivar esta función de demanda que es del ejercicio igual a 10 menos precio de X. Derivada de esta cantidad respecto al precio va a ser menos 1 por, en el punto A el precio es 10 y la cantidad demandada, el precio es 10 y la cantidad demandada es 0. Por lo tanto, esto va a ser indeterminado. Elasticidad en el punto B, menos 1. Esto es constante, esta derivada va a ser siempre menos 1 constante, por el precio en B es 8. Si este precio lo reemplazamos acá, 10 menos 8, la cantidad demandada va a ser igual a 2 y esto es igual a 4. La elasticidad en el punto BC, menos 1, por en el punto C, el precio es 6, dividido, si reemplazamos acá 10 menos 6, la cantidad demandada es igual a 4 y esto es igual a 1.5. La elasticidad en el punto CD va a ser igual a menos 4. Si este precio lo reemplazamos acá, 10 menos 4, 6. Y la elasticidad va a ser, en este caso, 0,67. Luego tenemos la elasticidad en el punto E, menos 1, por en el punto E es 2, el precio dividido entre la cantidad. Reemplazo 10 menos 2, 8. Y esto es igual a 0,25. Finalmente, la elasticidad en el punto F, menos 1, en el punto F el precio es 0. Si yo reemplazo este precio acá, la cantidad demandada es 10. 0 entre 10 es igual a 0. Entonces ustedes tienen acá todas las elasticidades que hemos encontrado. La elasticidad punto en A está indeterminado, la elasticidad en B es igual a 4, en C 1.5, en D es 0.67, en E 0.25 y finalmente en el punto F es igual a 0. Y precisamente acá se cumple, ¿no?, lo que hemos encontrado.